turno de preguntas, las podéis hacer abiertas o a uno de los ponentes. Vais levantando la mano. ¿Y hace falta el micro para que se haga la pregunta? O, bueno, me imagino que te harán comentarios, no sé, que has dicho que un profesor puede hacerlo muy bien en una clase magistral. O sea, lo fundamental no es que el profesor lo haga bien, es aprendizaje que el alumno aprenda, ¿no? ¿Te contesto ya o...? No, me imagino que te preguntarán, ¿no? Por esa parte. Y bueno, sí. Así que nada, arrancamos las preguntas. Camilo, va a página el orden. Son dos preguntas, una cada uno. Bueno, Ismael, nos has contado el tema del currículo, ¿no? Que te parece que hay que acortarlo, ¿no? Nosotros desde la Federación me parece que estamos completamente de acuerdo con tu observación. Lo que pasa es que es quizá un poco contradictoria con la actual ley, ¿no? De la LOMCE. Entonces, un poco, pues a ver, que nos expliques esa pequeña dicotomía. Y a Enrique, si has hablado un par de veces sobre la evaluación del profesorado, ¿no? Y también estamos de acuerdo desde la Ginés de los Ríos. Lo que pasa es que nos expliques cómo se está evaluando el profesorado, porque es algo que deseamos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que tenemos que continuar, digamos, ese ejemplo y luego veo algunas cuestiones muy bien que ha dicho Enrique, con las que, por cierto, en algunos aspectos realmente coincido. Creo que tenemos que reducir el currículum porque, y en este sentido, sería importante mantener una relación entre los centros educativos y los antiguos alumnos, ¿no? Yo como profesor siempre me quedo con la curiosidad de poder encontrarme con los antiguos alumnos 15, 20 años más tarde y preguntarles directamente de lo que les he explicado que realmente les ha servido, si se acuerdan de algo y que les ha sido útil, ¿no? Porque es posible que nos llevaríamos a algunas sorpresas. Yo estoy convencido, yo cuando he hecho la vista atrás y me acuerdo de mis clases, pues muchas veces me acuerdo de anécdotas a través de las cuales se me ha quedado algún concepto. O sea, realmente en ese sentido es importante que los docentes podamos conocer qué queda 15, 20 años más tarde de todo nuestra enseñanza, desde un punto de vista general, no solo de conocimiento, sino de formación integral. Y es posible que llegamos a la conclusión de más vale menos y bien que mucho y confuso, ¿no? Porque muchas de las cuestiones que aprendes, luego, bueno, pues con el tiempo, evidentemente, algunas de ellas se olvidan, sobre todo si no las utilizas. Y solo muy brevemente decir algunas cuestiones que ha dicho Enrique y que me parecen acertadas, ¿no? Dice que hay muchos caminos para un buen resultado, no puedo estar muy de acuerdo. Para empezar, porque ¿qué se entiende por buen resultado? No hay consenso y es perfecto que sea así. A lo mejor para mí un buen resultado es distinto a lo que puede ser un buen resultado para otra persona, que es otra persona busca una convención distinta a lo que puedo buscar yo. Esa es una primera cuestión. Incluso aunque estuviéramos de acuerdo en qué se entiende por buen resultado, también hay muchos caminos. Hay centros educativos de Castilla y León que, sí, continúan con algunos que llevan a cabo innovación, ¿no? Pero algunas innovaciones, pero centros educativos de Castilla y León que siguen dando la misma forma de impartir clase que basada básicamente en la lección magistral, con unos resultados en PISA excelentes, absolutamente excelentes. Por lo tanto, es una cuestión que debe de cada profesor, lo decía Enrique, es que es clave que cada profesor pueda enseñar como él lo crea, porque seguro que tendrá su público, segurísimo, que tendrá su público y oye, si una familia, un alumno, una alumna, su madre, su padre están contentos con la forma que tiene de dar ese profesor a la clase y ese profesor se pone a gusto impartiéndolo de esa forma, ¿qué tengo que decir yo sobre ese aspecto, ¿no? Mientras cumplan los mínimos que se pide, fenomenal, ¿no? Están todos contentos, no tiene ningún sentido que yo entre a decir cómo tiene que dar clase ese docente, ¿no? Y a ese sentido, cuando yo decía de la colaboración entre docentes, me refiero a, bueno, pues buenas prácticas
que luego al final no metes en clase de tu compañero y dices, pues mira, prefiero como yo, ¿no? Bien la experiencia y ya está. Y el segundo punto, ya para terminar, totalmente de acuerdo, el problema, digamos, que ha habido de abandono educativo en España no es porque haya más alumnos en bachillerato que en FP, ni mucho menos, ¿no? El problema, nosotros tenemos pocos alumnos en FP, aunque es verdad que se están mejorando en los últimos años, porque no terminan por todo eso. O sea, nosotros no tenemos un exceso de alumnos en bachillerato, no tenemos un exceso de alumnos en la universidad, estamos en promedio con la OCDE, con la Unión Europea. Lo que tenemos son alumnos, o sea, los alumnos que nos faltan en estudios medios son los que no finalizan los estudios básicos, ¿no? Y entonces es clave en el sentido que la educación española se asegure que prácticamente todos los jóvenes finalicen como mínimo FP grado medio o bachillerato. Esos niveles educativos, y en ese sentido creo que la educación española ha hecho un recorrido importante en los últimos 40 años. Nuestra solución realmente no es la del pasado, la nos encontramos en niveles, digamos, próximos a la medida de los países desarrollados. Y cuando yo hablaba de la robotización, quizás ese es el término que nos falta por entender, pero en conjunto creo que la situación, es porque se puede mejorar, pero la situación es mucho mejor que lo que podía ser hace 30 o 40 años. Vamos a ver, la evaluación del profesorado es un problema muy complejo de tratar por diversos aspectos. Primero, básicamente no hay evaluación del profesorado. Yo llevo 30 años dando clase y a mí no se me ha evaluado en la vida. Digo desde una prueba externa. Fuera de la evaluación de mis alumnos, yo sí hago autoevaluación con mis alumnos, fuera de la evaluación lo que serían, por ejemplo, el examen de la PAU, actual de BAU, la selectividad para entendernos, fuera de ese tipo de cosas la evaluación del profesorado es nula. El problema es que, claro, ¿cómo se evalúa el profesorado? Eso es lo que hay que discutir. Si la forma de evaluar al profesorado va a ser, por ejemplo, a través de las reválidas, que en realidad lo que hacen es evaluar a los alumnos, yo estoy en contra, lógicamente, de ese tipo de evaluación para el profesorado. Y si la evaluación del profesorado para lo que va a servir es para generar centros de primera y de segunda división, que es otro de los problemas que puede haber, también estoy en contra de esa evaluación del profesorado. Quiero decir, la evaluación del profesorado ahora mismo, ya lo digo, es prácticamente nula, no existe. La evaluación del profesorado es un asunto voluntarista de los propios profesores, somos nosotros los que nos evaluamos generalmente, y la evaluación del profesorado como sistema no funciona. Y yo, por ejemplo, creo que sería un elemento fundamental para desarrollar en un sistema educativo una evaluación del profesorado, pero desde criterios profesionales. Es decir, que hay que ver cómo se evalúa el profesorado, eso a mí me parece fundamental. Sí que habéis comentado que hay distintos caminos para llegar a un resultado, pero si cambiamos el resultado por objetivos, tenemos también que hay distintos caminos. El problema muchas veces está en que el objetivo no es el mismo para ambas partes, ¿no? Entonces ahí sí que tendríamos una situación compleja. Y lo habéis dicho, ¿no? ¿Qué entendemos por un buen resultado? Nosotros lo decimos muchas veces, ¿qué entendemos por el éxito escolar del alumnado, ¿no? ¿En qué parte nos estamos centrando cuando hablamos de que este alumno o esta alumna tiene éxito y el otro no tiene? La siguiente pregunta. Sí, yo... perdón, no sabía. Vamos a ver, yo plantearía el tema, a Enrique fundamentalmente, de qué opináis de la selección o no del profesorado, es decir, de la gente que accede al oficio de dar clases. A ver, yo creo que eso se puede dividir en dos puntos distintos. Uno es la formación del profesorado, la formación previa a la selección, para entendernos el máster actual de secundaria sería Antes. un tema. Yo voy a antes, perdón. ¿Cómo? No Yo voy a la selección. Disculpe, ¿cómo se llama? Es que no lo sé. Olimpia. Olimpia, vale, perdón. No, yo lo planteaba en el sentido de qué opina de cómo se llega al oficio del profesorado, o sea, cómo se selecciona o si hay que seleccionar a las personas que llegan a dar clases, al oficio de dar clases. A ver, por eso, sí, a ver, si es que me he debido explicar mal. Hay dos sistemas, uno es cómo te preparan para ser profesor y otro es cómo llegas a ser profesor, funcionario, para entendernos, que sería la cuestión, porque hay dos formas, o bien en la enseñanza privada, que es por currículum, presuntamente, o bien en la enseñanza pública, que es por oposición, sin presuntamente. Uno es funcionario de carrera por oposición, no hay otra salida, por ahora. Entonces, la primera sería el máster. Para mí el máster del profesorado es un desastre. Es decir, no forma en absoluto profesores.
Yo he dado 2 días de clase en un máster determinado de profesores y claro, yo flipaba con lo que a los alumnos les han enseñado. Es decir, es el mundo de pinipón. Pensar, esto lo voy a decir con toda la crudeza posible, pensar que tú vas a entrar en clase y los alumnos están deseando que les des clase, yo no sé quién lo ha visto en su vida. Yo desde luego no lo he visto, ni espero verlo nunca. Yo es que me echaría a temblar. Es el primer paso de la invasión extraterrestre. Como veas que los alumnos están deseando que les des clase. Yo nunca acabo una clase y los alumnos gritan otra. Es que lo veo normal. Es decir, uno va a clase a lo que va. Y entonces, las ideas estas de un optimismo exacerbado que les cuentan en los másteres, claro, uno dice, Dios mío, pobres chavales, luego llegan al centro y claro, lo que se encuentran, que además es lo lógico, es que yo cuando era alumno era así, yo no quería ir a clase, no se me ocurría, no sé si ustedes querían ir a clase, pero vamos, yo no, y entonces, claro, pues lógicamente tú, oye, pues la formación desde luego es pésima. En cuanto al sistema de acceso, yo soy un firme partidario de oposiciones y de funcionariado. No lo era hace tiempo, ahora sí lo soy porque estoy viendo lo que se avecina. Y lo que se avecina no me gusta. ¿Qué es lo bueno que seamos funcionarios? ¿Qué es lo bueno que haya oposiciones? Que podemos defender al Estado frente a posibles administraciones a las que no les gusta tanto el Estado. Si yo estuviera en la mano de administraciones en referencia a mi trabajo, yo no podría hacer lo que hago, por ejemplo, en redes sociales, que es movilizar ciertos aspectos con los que no estoy de acuerdo con la administración pública. Cuando hablo de administración pública quiero decir del gobierno, ya sea del Estado o del gobierno de la comunidad. Entonces, lógicamente, yo quiero que haya oposiciones. Podemos discutir cómo deben ser esas oposiciones o qué factores deben constar en ellas. Pero desde luego yo soy un firme partidario actualmente de las oposiciones porque ya digo, veo venir un futuro muy tenebroso. Y uno de los problemas que va a tener la sanidad pública, por ejemplo, que ustedes no sé si lo saben, es que muchos médicos de la sanidad pública no son funcionarios de carrera, con lo cual puede empezar un problemón. Y entonces, si queremos mantener un estado de bienestar y una fuerza de choque para mantener ese estado de bienestar, es importante que haya funcionarios de carrera. Por cierto, esto no quiere decir en absoluto que un profesor funcionario de carrera sea mejor profesor necesariamente que un profesor de la escuela privada. Hay en la escuela privada profesores buenísimos, hay profesores malísimos, hay en la enseñanza pública profesores buenísimos y profesores malísimos. Esto tiene que ver con la estructura. No sé si con esto me explico. Bueno, primero quería decir que yo entiendo que todo lo que nos ha comentado el señor Sainz es el futuro, porque yo todo eso que ha comentado no lo veo en la escuela de ahora. Y luego también quería comentar que yo creo que también hay que dejar elegir a los alumnos. Estamos hablando de elegir las familias, que elija el centro, su configuración y demás, pero yo ahora veo que lo primero hay como un objetivo, puede ser o aprobar cuarto de la ESO para pasar a una formación profesional, o hay que terminar un bachillerato para acceder a una EBAU, o selectividad o como se llame. Y entonces hay etapas en las que se pierde el sentido de aprendizaje para el sentido de tengo que superar unas pruebas. Y dicho incluso en bachillerato por profesores, es que no puedo dar la clase como a mí me gustaría porque al final lo que tengo es que meterles esta materia para que saquen su mejor resultado en la EBAU. Yo creo que esas cosas hacen que los chavales pierdan también las ganas y la motivación, y a los profesores se les pone en una situación bastante difícil. Luego también creo que hay que adaptar un poco la educación a esa elección de los chavales, en el sentido de que estamos pidiendo unas matemáticas súper elevadísimas, por ejemplo, en ciencias, a gente que va a elegir desde un trabajo social a una física aeroespacial y demás. Con lo otra vez estamos llevando a los chavales por vías que a lo mejor ellos no quieren, y al final también les está suponiendo una serie de problemas que repercuten en el profesorado, en el centro y en los padres. Y luego, respecto al tema también del profesorado, creo que llegan profesores a lo mejor con mucha formación académica, pero les faltan muchas habilidades para manejar ahora mismo el material humano que hay en las aulas y cómo llegan. Lo mismo que los padres, hacemos talleres de padres y nos viene muy bien,
creo que también hay que trabajar esos aspectos en plan del profesorado, que seguro que se está haciendo, pero a lo mejor habría que darle muchísimo más apoyo. ¿Si queréis contestar? Sí, yo por contestar lo de la elección de los alumnos. Es que claro, depende de cómo se entienda la elección de los alumnos. Imagino que estamos hablando siempre de alumnos ya mayores, lógicamente. Pero quiero decir, también depende de cómo se entienda la idea de elección de los alumnos. Es que los alumnos no existen como sujetos que son así como unos sujetos abstractos, los alumnos. Los alumnos vienen de unas clases sociales determinadas y de unos ambientes sociales determinados. Y ese ambiente social y esa clase social les ha marcado. Hay estudios, bueno, el mismo PISA lo saca, ¿no? La relación entre los resultados académicos con la clase social a la que perteneces, o incluso con el número de libros que tienes en casa. Es que esa estadística me encanta. Por el número de libros, no por los que te has leído, sino por el número, por los que tienes contando. Que demuestran que cuando perteneces a ambientes sociales más altos, ya tienes mucho ganado. Si vamos a dejar elegir en todos los alumnos, lo que va a ocurrir es lo siguiente, yo ya lo digo, que los alumnos de clase baja van a elegir clase baja. Esto es así, normalmente. Yo esto lo siento decir así de crudo, pero es que es la realidad, y esto todos los estudios lo demuestran. Entonces, elegir los alumnos, sí, pero con mucho cuidado. Es decir, un sistema educativo es un sistema social, no es un sistema de libre elección. Y entonces lo que hay que plantearse es qué queremos con un sistema educativo. Voy a poner el ejemplo más simple. Si yo quiero que mis alumnos sean cultos, yo no puedo dejar elegir a mi alumno creer, por ejemplo, en que la Ouija funciona. Me parecería un error del sistema educativo. Yo quiero que mis alumnos salgan pensando que la Ouija es una estafa, la Ouija es lo de que hablan los espíritus, que es una estafa y una estupidez. Yo no puedo decidir que un alumno salga pensando, por ejemplo, que la Tierra es plana. Hay un grupo en Facebook que son la Tierra plana. Pues yo no se lo puedo permitir. Es decir, la educación, una persona libre y autónoma no es una persona que piensa lo que quiere. Y entonces hay que tener cuidado con esto. Por supuesto. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de los conocimientos, sino de que ellos puedan ir eligiendo, digamos así, su recorrido, efectivamente, cumplan su etapa obligatoria y en la otra puedan decir, claro, si yo voy a hacer una física 1, 2, 3, y eso no diferencia entre alumnos más listos o más tontos, sino ellos van marcando que en otros sistemas educativos de gran éxito existe, y aquí parece que nos cerramos a eso. Todos tienen que ir a este bloque, todos tienen que ir al otro. No, yo quiero hacer esta carrera, yo para esto necesito estos conocimientos, no necesito estos. No me machaque, porque es que a lo mejor no llego a esto y al final lo que tengo es un fracaso. En eso quiero hablar, en un recorrido de materias y de dificultades. En cambio estamos exigiendo a chavales unos conocimientos súper elevadísimos, por ejemplo, para superar la EBAU, para acceder a unas carreras que ellos ni siquiera se lo han planteado. Eso es lo que quiero decir. Y eso está provocando que al final la gente se desmotive un montón y saque muchísimos peores resultados y esté 2 años con una tensión que a mí me parece que no es normal. El debate del curso entero puede ir eligiendo materias o que hacemos repetir con todo cuando está superado. No, y incluso el nivel, o sea, que pueda haber una matemática 1, 2, 3 en función de lo que yo quiera y a mí me examinen de esa 2 y eso me permita ir aquí o allá, es lo que quiero decir. Sí, sobre lo que comentabas conmigo, Carmen. A ver, sobre el pasado futuro, yo creo que si estaba hablando del pasado o del futuro. A ver, lo que estaba comentando, digamos, pues, algunas experiencias que están llevando a otros países que nos pueden servir de ejemplo. Vuelvo a lo que decía anteriormente, porque el recorrido que ha hecho la educación española es muy positivo, pero evidentemente hay cosas que tenemos que mejorar y seguir de ejemplo a otros países, igual que quizá otros países tienen que seguir nuestro ejemplo. La educación española integró en una década de los 2000 a millones de personas que venían de otros países, digamos, en un breve periodo de tiempo y de una forma, bueno, pues mejor, pero relativamente exitosa, ¿no? Es decir, que igual que tenemos cuestiones que demostrar a otros países, también tenemos aspectos en los que quizá nos pueden servir de ejemplo. Hay ya centros educativos que están llevando a cabo, digamos, algunas de las cuestiones que he planteado. Y no es nada forzado, es decir, la automatización, la robotización, la revolución tecnológica está ahí y solo no tenerla en cuenta. Insisto, la elección magistral tiene su lugar y el que crea que la forma de abordar esos cambios es contra una elección magistral tiene todo el derecho del mundo. De hecho, pero esto es mi opinión personal y no quiero que, si nadie la comparte, es fenomenal.
yo creo que la lección magistral tiene su hueco. Quizá algo más reducido que puede ser de 25 años, pero tiene su hueco, porque, y lo he dicho en mi exposición, si nos centramos solo en competencias transversales, en competencias, sin conocimientos, podemos encontrarnos con alumnos que bueno, parece que se desenvuelven bien, pero luego no hay un conocimiento riguroso, no hay una solidez intelectual detrás de eso. Por lo tanto, tenemos que compatibilizar conocimientos puros y duros, lección magistral, desde mi punto de vista. Si alguien lo comparte, tiene todo el derecho del mundo a encontrar centros que aborden esas preferencias, cada una de las suyas. Mi preferencia particular es compatibilizar lecciones magistrales con aprendizaje cooperativo, clase invertida, pero la lección magistral creo que es clave para cimentar unos conocimientos, porque si no, si solo trabajas competencias transversales, si solo trabajas competencias en conjunto, creo que no hay conocimiento sólido detrás, no hay un rigor, no hay una solidez intelectual que la sienta desde el punto de vista de la lección magistral. Por tanto, creo que todo es compatible y para eso hay que reducir el currículum, que no significa reducir la exigencia. Pero lo que estamos hablando es reducir el número de conceptos que abordas y cada vez vas elevando la complejidad. Bueno, la competencia de los alumnos de Singapur creo que está fuera de toda duda. Alguien podría pensar que reducir el currículum es vamos a aguar, digamos, el currículum, a ser más flexibles, menos exigentes. No, estoy diciendo, damos menos, pero con mayor complejidad, más profundidad, estableciendo interconexiones con otro tipo de conocimientos. Luego, cualquier persona que tenga posibilidad de ver los resultados de PISA o de TIMSS o de PIRLS de Singapur puede tener claro que no hay ninguna relajación en ese sentido, ¿no? Sobre la evaluación, bueno, yo creo que tenemos que seguir, si no tenemos algún tipo de indicador, no podemos saber si ese tipo de innovaciones o ese tipo de metodología digamos, está funcionando, ¿no? Yo creo que es importante tener, digamos, indicadores. Es verdad que hasta ahora la evaluación se había centrado exclusivamente, digamos, en aspectos de conocimientos, ¿no? Matemáticas, lengua y ciencias, pero bueno, se están diciendo que desde mi punto de vista eso nos tiene que llevar, creo, a la conclusión de como no se evalúa todo, no evaluemos nada. Bueno, yo no creo que sea la conclusión. Yo creo que desde mi punto de vista la inferencia al final es no evaluamos todo, es cierto, pues vamos a intentar poco a poco ir evaluando esos aspectos que no estamos teniendo en cuenta hasta ahora. Ya pues se está haciendo en ese sentido. Bueno, pues en 2015 la OCDE incluyó resolución de problemas colaborativos, básicamente era un software que hacía las veces de otra persona, entonces un alumno tiene que resolver un problema con un software que hacía las veces de otra persona, ¿no? Que dice la Universidad de Berkeley y, bueno, pues por ejemplo había una de estas peces que hay en las casas, ¿no? de pequeñas peceras. Y entonces, bueno, pues había que alimentar a los peces, tienes que saber que la temperatura era la ideal para los peces, entonces ese software le iba dando datos al alumno y el alumno tiene que ir resolviendo la cuestión, ¿no? En 2018, ahora mismo, empiezan las evaluaciones en abril y mayo en todas las comunidades autónomas de España y en 75 países del mundo, y se ha incluido competencia global, la medida en la que los alumnos empatizan con los compañeros, con los problemas que hay de la sociedad. En 2021 la OCDE va a incluir ya pensamiento crítico de creatividad. Es difícil de evaluar eso, porque no es tan fácil como evaluar matemáticas de lengua, pero bueno, si no empiezas, pues nunca vas a terminar, ¿no? Lo iremos mejorando. Y la última parte sobre la motivación es importante, ¿no? Efectivamente, yo creo que, decía Arantxa también al principio, claro, en España cosas que están funcionando bien, algunas cosas que tenemos que mejorar, igual que tenemos que mejorar es tenemos un porcentaje elevado de alumnos que no finaliza FP o medio bachillerato y ese porcentaje de alumnos, como podéis imaginar, no está distribuido equitativamente, proviene más de unos entornos que de otros, ¿no? Y entonces dicen, bueno, es que establecer itinerarios genera problemas. Bueno, si todo el mundo estuviera finalizando el cuarto de la ESO, entonces, ¿para qué demonios necesitamos itinerarios? Totalmente de acuerdo. En ese razonamiento estoy coincido plenamente, pero claro, cuando todavía tienes bueno, pues un 21,7% de los alumnos que no finaliza la ESO, pues a lo mejor establecer itinerarios sí que te puede servir transitoriamente para mejorar la motivación y dentro de 10 o 15 años eliminas los itinerarios, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser flexibles para conseguir que cada vez más alumnos
porque va a tener una incidencia muy importante para ellos, en su vida personal, su satisfacción, su felicidad, finalmente lleguen como mínimo a FP medio y bachillerato, una de las dos, como mínimo, y se pueden continuar a FP superior, estudios universitarios, fenomenal. Antes de pasar la cuarta, ahora te preocupa, José Luis, Ángela, Óscar, ¿tu nombre? María. Antes de dar el paso, mira, los itinerarios están muy bien, pero aquí nos encontramos un cuarto de la ESO normal, que cuando hemos querido que este bar que está en segundo y tercero pase también a cuarto, nos decían que no porque había la revalida que es obligatoria para sacar el título, la revalida no está, pero no arreglamos el cuarto de la ESO, pues lo dejo ahí en el cajón para que lo pensemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esos chavales? Si estamos ayudando o no a que termine el cuarto de la ESO y tengan su título, o nos hemos quedado mal en el camino. José Luis, por favor. Yo tuviera que sacar dos ideas que además creo que están en las dos exposiciones. Estáis planteando la innovación desde el punto de vista de que habría que aplicar sentido común, entre otras cosas por el tema de reducir el currículum, cosa que por supuesto yo comparto, y en la misma idea, es decir, lo que hay que quitar es todo eso superfluo que muchas veces se añade, porque hay que tener un gran libro que meta muchas cosas, ¿no? Y realmente, si te pones a comparar los de las diferentes editoriales y quitas todo lo que no es común entre ellas, te quedarías en lo básico, ¿no? Lo que al final estáis bien de acuerdo, sentido común y autonomía, ¿no? Autonomía, desde luego, entendida como una evaluación, una rendición de cuentas, porque si no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de libertinaje, de que cada uno haga lo que le dé la gana y sea un descontrol, ¿no? Entonces, sentido común y autonomía, vale. Y surge el debate de si están deseando ir a clase o no. Yo recuerdo algún profesor con nombres y apellidos, recientemente fallecido, que yo sí que tenía ganas de ir a clase con él. Tenía clase los viernes por la tarde, daba ciencias sociales en octavo de FB y además lo hacía mediante un concurso. Trabajamos como locos, estudiábamos como locos, revisábamos los libros como locos para sacar preguntas que trasladarle al resto de los grupos de la clase, a ver si los pillábamos en renuncia y no se las sabían, y estábamos estudiando sin saber que estudiábamos, porque estábamos jugando, ¿no? Hay de todo. Claro, el problema es que la mayoría del alumnado en este momento es verdad que ha desconectado. No sé si alguna vez hemos tenido un alumnado conectado, no voy a entrar en ese debate, pero en este momento está desconectado. Pero está desconectado de ir a clase, de acuerdo. No está desconectado de aprender, porque como nunca, el alumnado, los jóvenes de este momento aprenden. Lo que pasa es que aprenden en muchos otros espacios que antes seguramente no estaban y que no se reducen solo a la clase, ¿no? Y ahí surge el debate de si el modelo lo tenemos que cambiar o no tenemos que cambiar, porque ¿quién está fracasando? ¿El 20 y tantos % del alumnado o está fracasando el sistema con el 20 y tantos % del alumnado al que tiene que dar una respuesta satisfactoria? ¿Quién fracasa? Me hablaba antes Enrique, ¿a quién se responsabiliza? ¿No? Yo, como carrera educativa, entiendo, soy copartícipe del éxito y del fracaso y por tanto me pongo en el debe también cuando veo que fracasa el sistema. Pienso que formo parte de que no hemos hecho las cosas como deberíamos para que fracase, pero entiendo que fracasa. Entonces, como la educación para mí, y ha salido también, es una construcción personal, se ha hablado del derecho a elegir del alumnado y aquí radica también una diferenciación entre dos tipos de familias, ¿no? Hay familias que defienden con toda legitimidad que el derecho a la educación es de la familia y hay familias que defendemos que el derecho a la educación es del alumno. Y por tanto la familia lo que tiene que hacer es garantizar los derechos de sus hijos y sus hijas y darles la mejor educación posible, pero respetando el derecho del alumno y de la alumna a tener una educación integral, no a que sean réplicas mías, ¿no? Que ahí evidentemente es legítimo, pero no lo comparto. Entonces, claro, se hablaba ahora, y con esto acabo, el tema de que 15 o 20 años que retienen, ¿no? Que sería bueno saber qué retienen. Y estoy completamente de acuerdo, pero ahí precisamente es donde se notaría y donde se nota que hemos confundido y seguimos confundiendo los conocimientos que les tenemos que dar como un objetivo en sí mismo, cuando los conocimientos deberían ser simplemente una herramienta para aprender. Sí, muchas de las pruebas que ahora tenemos, de lo que se trata y los exámenes es de que nos repitan si acaban de recordar la fecha concreta de no sé qué evento, ¿no? Por poner un ejemplo. O si recuerdan perfectamente y son capaces de repetir lo que se les trasladó sobre la vida de no sé quién, que fue un filósofo maravilloso. Y me enlazo con filosofía, ¿no? Pero intentar descubrir mediante esos exámenes si comprenden la vida que les rodea y cómo son capaces de interactuar en la vida respecto de todo lo que les estamos enseñando, eso no está tanto en los exámenes y es donde debería estar, ¿no? Entonces, claro,
al final nos puede gustar mucho o poco la sociedad que tenemos, pero vamos a una sociedad, nos guste o no, en la que el trabajo, y lo has dicho muy bien, es el que es, y además vamos a una sociedad en la que el trabajo no solamente va a ser precario, sino que es que va a dejar de existir tal y como lo tenemos. Entonces vamos a tener que preparar a los nuevos ciudadanos para una sociedad en la que el trabajo va a estar básicamente robotizado en muchísimas de las cuestiones, y es que ni tan siquiera les vamos a tener que preparar ya para que su objetivo número uno sea trabajar. Muy posiblemente, no digo mañana, pero los que entran ahora salen de una sociedad de dentro de 20 y 25 años al mundo laboral, porque ese es su periplo educativo, y la sociedad del 2040 o del 2050 es que no nos la podemos ni imaginar. Antes se hablaba de 1970, de una sociedad en blanco y negro, con una única televisión, sin teléfonos móviles, sin internet, sin nada de todo eso. Los padres que podían pagaban una enciclopedia en papel para tenerla en la estantería. Es que, ¿cómo podemos nosotros ahora dar respuesta al alumnado que va a salir al mercado laboral en 2040-2050? Y es donde habrá que innovar, ¿no? Digo yo. Bueno, comentar, ¿no? Y de hecho nos intercambiamos algunos tweets al respecto. Se estaba con las tasas de graduación en la ESO. Bueno, tenemos ese 79,3% de alumnos que finaliza la ESO en el instituto, ya sea en el mismo año que le corresponde o el año siguiente o los dos siguientes. Y luego es verdad que hay un porcentaje importante que se recupera, digamos, a través de educación de adultos, y bueno, digamos que en ese sentido las tasas de graduación están mejorando, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que todavía nos queda, bueno, pues decían 20,7% de los alumnos, digamos, que nos queda por que tienen que finalizar para eso, o por lo menos a través de la educación de adultos. Y o sea, quiere decir que no soy pesimista en el sentido que estamos mejorando en general toda la sociedad, pero desde luego tenemos que seguir en ese ámbito. Yo en conjunto soy optimista, ¿no? Cuando se habla del futuro, hay un estudio, hay un artículo muy bueno de Kiko Llaneras en El País, ¿no? que no solo para la educación sino en conjunto, ¿no? Yo creo que somos como muy pesimistas de donde nos encontramos la sociedad, ¿no? Todo el mundo piensa o mucha gente piensa que las cosas van peor que en el pasado. Si miras uno de los datos quizá más objetivos que te vas a encontrar, que mejor medido tenemos que la experiencia de vida, cada 10 años mejoramos un año de experiencia de vida en el mundo entero, no solo en España. Bueno, hace 100 años era rarísimo encontrar personas que pasaran de los 100 años. En España ahora mismo ya son en España más de 5.000 personas que tienen más de 100 años. Es decir, y estoy centrando en la esperanza de vida, pero en conjunto, incluso el crimen, ¿no? Bueno, la probabilidad que tuvieras un programa de crimen en el pasado es mucho mayor que la que puedes tener ahora, ¿no? Hay estudios como este en el siglo XV y XVI, realmente salías por los caminos y la probabilidad de que tuvieras un problema realmente era elevadísima, mucho más que la que podemos tener ahora mismo. En conjunto, en cualquier cuestión que nos podamos imaginar, en guerras, ya sabes que tenemos ahora mismo la guerra de Siria, tenemos tenemos muchos problemas, conflictos bélicos que ojalá pudiéramos resolver, ¿no? Pero vamos, nada que ver con las guerras. La Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, o las guerras que hubo en el pasado, ¿no? Porque la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial la tecnología permitió que, desgraciadamente, hizo que el impacto fuera mayor, pero en el pasado es que no tenía esa tecnología, se lo han tenido, porque hubo crímenes y eso que no había tecnología en ese momento, ¿no? Por lo tanto, en conjunto yo soy optimista sobre la situación en la que estamos y el futuro, y también en educación. Se hablaba de si se disfruta o no se disfruta estudiando. Bueno, a ver, es verdad que claro, si tuvieras la alternativa de ir a clase, pues, para algunos alumnos yo entiendo perfectamente, a lo mejor no es el mejor de los planes ir a clase, pero es verdad que también es también como se enseñe, ¿no? Y en ese sentido que hay una de las versiones en las que he estado trabajando, precisamente sí que venía el porcentaje de alumnos, digamos, que disfrutan con las matemáticas, ¿no? O tenemos convencido de que no le parece tan pesado las matemáticas, ¿no? Al menos. Hombre, de la forma en la que enfocas la clase,
es posible que puedas hacer que al final pues se te haga más ameno o menos ameno. Pero cuidado, y por eso es importante las evaluaciones. La motivación es clave, pero a ver si para buscar la motivación al final terminamos en que el alumno, digamos, la alumna no tenga ahí unos conocimientos sólidos, ¿no? Yo creo que la motivación bien utilizada puede conducir a buenos resultados a ese respecto y que es compatible. Y a lo mejor quizá no es el mejor de los planes de ir a clase, pero es conseguir que les sea menos pesado, más llevadero o más ameno, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, esto se aplica justo el 5 de abril, hace 2 días. Esto es una aplicación de Human Resources, es una de las mejores revistas de investigación que uno se pueda imaginar, es un contrato de los Estados Unidos. Este es el efecto del docente, ¿no? Veis el efecto en dirección estándar, pero el efecto sobre los resultados de los alumnos en las pruebas externas estandarizadas en aquellas preguntas que son del C múltiple, lo que veis ahí, matemáticas y lengua. Veis el efecto que tiene en preguntas, digamos, más abiertas, no del C múltiple, también un efecto importante. Y aquí viene, ¿no?, el efecto sobre los resultados más socioemocionales. Grit es perseverancia, el esfuerzo en clase. El enfoque que le puede dar un docente incide en el esfuerzo en clase, en que le sea más ameno, que más útil, que entienda que eso le va a favorecer a él en todos los ámbitos. Incluso el growth mindset, es decir, la medida que crea el alumno, y Enrique ha hecho una referencia a eso en su primera exposición, la medida que el alumno entiende que la mentalidad del crecimiento, de que la inteligencia no es un factor fijo, sino que va cambiando, que realmente un alumno o una alumna esforzándose puede aprender que las matemáticas, la ciencia de gente que piensa, no es que yo soy negado para las matemáticas, ¿no? Incluso una cosa sorprendente en la sociedad española, cuando dice que la gente se ríe, ¿no? Yo he visto a una madre o un padre diciendo, es que a mi hijo se le da mala matemáticas, es como yo, ¿no? Y encima la gente se ríe. No me imagino a nadie diciendo que mi hijo, mi hija es fea, es como el padre o la madre, y todo el mundo se ríe, ¿no? Sin embargo, se dan malas matemáticas, pero uno se ríe. Bueno, es que no es fijo. A ti no se te dan malas matemáticas. Es verdad que la habilidad influye, tampoco vamos a los extremos. Pero si tú te esfuerzas, si te gustan, si te las explican de una forma mucho más motivada, más amena, menos pesada, pues oye, a lo mejor no vas a ser... no vas a tener la medalla de Fields de matemáticas, pero se te van a dar bien, ¿no? Entonces, eso influye, ¿no? Y ahí lo veis. Un docente puede hacer creer a su alumno que puede, que su alumno o alumna, que con esfuerzo puede, y eso es de lo que estamos hablando, yo creo. Yo creo que estamos abriendo aquí muchos melones y me parece muy bien, por cierto. Creo que es un tema muy importante. Sobre el tema de la motivación, yo creo que estamos confundiendo motivación con disfrute. El disfrutar de una clase puede ser un factor de motivación, pero desde luego no debe ser el único. Por ejemplo, hay un factor muy importante que se llama aprender. Igual los alumnos tenían que empezar a pensar, que lo piensan muchos, cuidado, que aprender es importante. Y eso, por ejemplo, no se está diciendo socialmente. Por ejemplo, hay otro factor de motivación que es tener un título. Ha salido un término contra el que yo tengo, por cierto, una charla, que es el término titulitis. Es curioso, ahora que los pobres llegan a la universidad, de pronto lo llamamos titulitis. Antes se llamaba formación, ahora se llama titulitis, porque son pobres. ¿Qué ocurre? ¿Que los pobres no pueden tener títulos? Quiero decir, la motivación es un problema, pero no confundamos motivación con disfrute, porque el disfrute es lo que se hace en el consumo, y la educación no es consumo. Voy a poner un ejemplo. Cuando se cuentan estas cosas de que los alumnos de hoy en día están permanentemente en la red, permanentemente motivados, yo no sé qué ven sus hijos en la red. Y solo voy a dar un dato. El programa más visto en YouTube de toda la historia ha sido el Rubius, que es un youtuber, jugando a un juego. Viéndole jugar a un juego. Ese es el programa más visto en YouTube de toda la historia. Quiero decir que esto de que haya la red, de que haya internet, la gente piensa que hay internet. Entonces llega el alumno y dice, voy a mirar quién es Khan. ¡Qué ilusión! Por fin puedo saberlo. ¡Hombre! ¡No! Sí, claro, si no se le habla de Khan en clase, si no tienen contenidos en clase, no se busca lo que no se sabe. Vamos a desengañarnos. Y hay un factor social fundamental. Por eso, los contenidos, como muy bien se ha dicho, son fundamentales. Y hay que decirlo así de claro, son fundamentales. Y los contenidos, voy a decirlo también claramente, se aprenden con la memoria. Y aprender con la memoria es fundamental.
Y otra cosa es que puede haber una memoria significativa, tú te aprendes el contenido, lo entiendes, y una no significativa. Nadie está a favor de la memoria no significativa, pero de la memoria significativa imagino que estaremos todos. Yo sé quiénes están de memoria, sin duda alguna, eso lo digo a mis alumnos. Cuando me dicen, ¿esto hay que aprenderse de memoria? Y yo les digo, es que tienes otro método de aprendértelo. ¿Tú dónde vives? Lo sabes de memoria, y no te parece mal. Con lo cual, es que esta idea permanente contra la memoria también me preocupa, porque la memoria es lo que nos hace sujetos, además. Mi yo es mi memoria. Y entonces, claro, hacer cosas contra la memoria me preocupan mucho. Esto por un lado. Y por otro lado, hay profesores buenísimos y hay profesores a los que los alumnos te dicen que les gustan sus clases. Y de hecho, cuando se les pregunta a los alumnos sobre los profesores, yo lo hago siempre cuando hago la evaluación, les paso un cuestionario anónimo. Los alumnos, en mi caso soy tutor de segundo bachillerato, para poner el dato concreto, los alumnos señalan que los profesores dan buenas o muy buenas clases en la mayoría de los casos. Puede haber un profesor en concreto que se les señala, pero a la inmensa mayoría nunca se les culpa de los resultados de los alumnos. Esto es muy curioso. Por ejemplo, esto es un factor que habría que tener en cuenta. Normalmente los alumnos no culpan a los profesores de los resultados. Ellos mismos, cuando hablas con ellos, te reconocen que son ellos una parte de los responsables. Por supuesto, también el sistema educativo es responsable. Por ejemplo, se ha comentado lo del PEMAR. A mí lo del PEMAR me parece una vergüenza. O sea, derivar a unos chavales en segundo y tercero y volverles a cuarto cuando la diversificación había funcionado tan bien. Había funcionado tan bien la diversificación. Me parece una vergüenza. O, por ejemplo, que el gasto en atención a la diversidad, voy a dar un dato solo, en la Comunidad de Madrid entre entre 2009 y 2015 ha bajado un 42% la atención a la diversidad. Pues esto es un problemón. Y esto no tiene nada que ver con la metodología que hacemos en clase. Es que, claro, si resulta que estos chavales no tienen atención personalizada, estos chavales se pierden. Y eso también es cierto. ¿Vale? Entonces, lo que quería destacar es eso. La motivación no es solo disfrutar. Yo sé que todo el mundo esto lo sabe, pero cuando hablamos de disfrutar hay que tener cuidado con ese discurso social, porque en el fondo es el discurso de que se va a clase como se va a ver, pues eso, al Rubius jugar al vídeo, y yo no puedo competir con el Rubius es más divertido. ¿Nos estamos Pero es un segundo, yo lo que creo es que hay motivación intrínseca y extrínseca. Es decir, de la que estamos hablando de motivación es el disfrute es la intrínseca, ¿no? Y la que tú estás hablando, en España yo creo no vamos a los estudios, que es perfectamente compatible, es extrínseca. Es decir, yo tengo que estudiar, tengo que aprender porque esto me hace importante en la vida. A lo mejor me apetece un poco tener que estar hoy aquí, o hay planes mejores, ¿no? Que estar hoy aquí, pero es que tengo que hacerlo, ¿no? Porque esto me hace, esa es la extrínseca. Y eso es lo que dice cuando los SMS que decía, los mensajes que se le hacía llegar a este investigador, Roland Fryer, a los alumnos es: cuando finalices sus estudios, la posibilidad de que encuentres empleo es mayor, de que tardes menos tiempo en encontrarlo, de que sea mejor añadido, mejor salario, tu esperanza de vida va a aumentar, vas a tener menos probabilidad de entrar en la cárcel, en fin, una serie de datos muy científicos, y esa es la extrínseca. Y fíjate que yo la he defendido también. Y luego, si además puedes conseguir que sea más llevadero la clase y amena, sin con eso comprometer, digamos, cuando se trata de digamos, hay un aprendizaje, claro, pues fenomenal, ¿no? Si es que todo suma al final. Yo creo que lo que enseña es o conocimientos o competencias, o intrínseca o extrínseca, como si fuera todo incompatible, no sé. En el equilibrio está la virtud, ¿no? Filosofía. Sí, tendré que cortar, ¿verdad? Sí. Seguimos con las 4 preguntas. No solo que la pregunta como tal no está respondida. Yo entiendo que soy central en mi exposición, pero la pregunta, ¿qué respuesta le damos a los chicos y las chicas para la sociedad en la que van a tener que vivir? Y lo hago más claro. Antes, muchas personas morían en el puesto de trabajo. Y ahora, aunque llegáramos a tener una vida laboral de 40 años, más de la mitad de nuestra vida la vamos a pasar sin trabajar. ¿Y cómo preparamos a la sociedad del futuro para eso? En la escuela. Metemos más puntas todas porque Esto es un debate. lo digo, si os parece, por lo digo por ejemplo también, es decir, que Ángela, Óscar, María y ya estáis, acabamos. Ángela. Soy yo. Brevedad, ya sé que no habéis intervenido, y a vosotros también, por favor. Voy a intentarlo. Bueno, lo primero decir que me ha llamado mucho la
sorprendido el enfoque de la charla de don Ismael Sanz sobre lo que considera, me parece una exposición interesante, vamos. El tema de la revolución tecnológica que ha introducido, la innovación, y lo que me ha parecido, lo que me ha llamado la atención sobre todo es que siempre hemos estado centrando, todos los ejemplos que se han traído a colación han estado centrados en el mundo anglosajón, concretamente la mayoría de ellos que me ha parecido ver son en Estados Unidos, que creo que podemos estar todos bastante de acuerdo en que Estados Unidos es un punto de referencia a nivel científico y tecnológico importante. Quizá en cuestiones educativas aquello fuera un poco más discutible, pero no quiero derivar por ahí, sino que a nivel científico los estudios que hemos visto en una población americana, que no la española, indican que pues efectivamente hay lo que hablaba de las tareas rutinarias, del desplazamiento de las tareas rutinarias versus a las no rutinarias, también el tema de los profesores, que la persistencia, la resiliencia y toda la forma en la que se daban las clases hacían que fuera más exitoso todo ello, y luego la última gráfica que ha enseñado de las scientific performances también. Y efectivamente los resultados son buenos. Sin embargo, yo en todo esto, y luego hay un análisis que también se ha introducido en temas de margen de mejora, y el margen de mejora sobre el que más hincapié se ha hecho es en el de la colaboración, que había más, pero el que se ha comentado quizá por falta de tiempo era el de la interrelación entre los centros para poder compartir experiencias y mejorar. Me llama la atención que tomemos como referente Estados Unidos y el nivel de innovación y tecnología, y luego a la hora de valorar los márgenes de mejora no nos demos cuenta que estamos comparando o extrapolando cosas que no lo son, porque la inversión, punto uno, la inversión que hay en Estados Unidos a nivel científico, a nivel tecnológico, y en todos esos aspectos no es la inversión que hay en España. A nivel educativo, las infraestructuras con las que se cuentan en Estados Unidos no son las infraestructuras con las que se cuentan en España. Los salarios de los docentes, los recursos con los que cuentan los centros en Estados Unidos no son los salarios de los docentes, los recursos de los centros que tenemos en España. En general, no creo que sea extrapolable. Y en ese punto, derivando un poco, pero yendo a un ejemplo práctico, no me tengo que ir muy lejos, si decimos que la falta de inversión no solo afecta a lo que es educación, sino que, por ejemplo, he hecho en falta que estos estudios se hubieran podido hacer dentro de la población española. Todas estas referencias que están muy bien tomadas y muy bien traídas de Estados Unidos quizás se hubieran podido estudiar en lo que es nuestro propio país sobre nuestros propios datos. Pero quizás eso tampoco es muy factible, dado que la ciencia y la innovación en España tampoco tienen los recursos suficientes, y hay muchísimos científicos, muchísimos tecnólogos que se tienen que ir de España a poder desarrollarse profesionalmente fuera, muchos de ellos en Estados Unidos, donde, por cierto, son recibidos con los brazos abiertos, porque el nivel de formación que tienen los españoles es muy valorado, no solo en Estados Unidos, también en Singapur, también en Europa y por el mundo adelante. Por tanto, yo estoy en desacuerdo con una de las afirmaciones que ha hecho el señor Enrique Mesa. Creo que no solo se responsabiliza, con el tema de la innovación, no solo se responsabiliza a los docentes en el hecho de introducirla, sino que yo creo que para poder introducir innovación hacen falta unas inversiones, y siento quizá remitirme a un pensamiento muy capitalista, pero es así, sin dinero no se puede llevar a cabo toda una serie de desarrollos, y las ideas pueden estar, pero si no tenemos el dinero no podemos llevarlas a cabo. Entonces, sí que creo que la formación que se recibe en España no es mala, tampoco creo. Yo personalmente mi carrera profesional la orienté por una influencia enorme de un profesor, en este caso del instituto, cuando yo me formaba. Sino que obviamente hay margen de mejora en muchísimos puntos, y siempre los va a haber.
es así, y no pensarlo sería un error. Pero creo que aquí se está dejando escapar el tema de inversiones, que a mí me parece que es un salto cualitativo para poder comparar Estados Unidos con cualquier otra cosa en este punto. Simplemente, a modo de reflexión. Ha sido un poco breve, es un poquito más de... Lo siento. Si queréis todas las preguntas y Vale. respondemos todo. Nos falta María, que buscamos a María y el consejero técnico del Consejo Escolar, por si no le conocéis, que tenéis uno y luego Camilo se quiere cerrar. Ah, secretario, bueno, eso ya no me lo sabía. Venga. Pues María, si quieres lanzar tu Pero pregunta. contesto, de verdad, Vale. está apuntado. Bueno, yo en primer lugar pertenezco a una etapa de educación que parece que para los que están aquí y para el resto de la sociedad no existe. Y digo que es la etapa de educación infantil. O sea, todo se está moviendo en el ámbito de la ESO, del bachillerato. Yo conocí a una persona que, hablando de educación y de innovación y de modelos, decía que era muy difícil conseguir resultados buenos si nos proponíamos hacer cambios o innovaciones en chavales de 12, 14, 16, 18 años. Eso tenía que empezar desde la primera etapa del sistema educativo. Entonces, a mí me parece que hoy por hoy, donde mayor innovación en metodologías y en propuestas con familias, se hace en educación infantil. Y puedo poner un ejemplo, pues tenemos un profesor de filosofía en la escuela donde yo estoy, lo he estado hasta ahora, hemos llevado durante, se sigue llevando, un taller de filosofía para niños. Eso no interesa a nadie, no interesa empezando a la inspección educativa, pero no hay apoyo, es como algo residual, ¿vale? Yo estoy a favor y nosotros estamos a favor de que el currículum sea menos amplio de lo que es, pero ¿a costa de qué? Porque claro, en infantil, ¿a costa de qué ha sido subir horas en matemáticas, subir horas en lenguaje y quitar horas de música, de psicomotricidad, de plástica? Si lo que queremos es hacer, como se ha dicho por aquí, buenos ciudadanos con un pensamiento crítico, con autonomía, con creatividad, con empatía, eso no se consigue a partir de los 12 o 13 o 14 años, eso se consigue desde infantil. Y lo que hemos visto en toda España y en la Comunidad de Madrid concretamente, cuando la red pública de escuelas infantiles era un modelo para toda España y para parte de Europa, ha sido la externalización de las escuelas infantiles a empresas privadas. Es decir, ¿qué es lo que se está primando? Lo que ha dicho antes el profesor de filosofía, la educación privada. Y la educación privada, pues me parece muy bien para aquellas familias que no quieran elegir, como dice el director general, que elijan el centro donde el mayor quieran, pero es que hay un problema, es que hay familias que quieren una escuela pública y no pueden elegirla porque no tienen plaza, o no pueden elegirla porque hay unas tasas horrorosas y porque en la privada se premia con un cheque a esas familias de 100 o 150 euros. Entonces, yo creo que si no tenemos conciencia de la primera etapa del sistema educativo, difícilmente vamos a poder llegar a otras etapas creando lo que todo aquí estamos de acuerdo que hay que hacer, o bueno, todos no estamos de acuerdo en todo lo que se ha dicho, pero en muchas de las cosas. Entonces, por favor, que seamos capaces, incluso entre los docentes de otras etapas, tener en cuenta a la educación infantil. Es que se obvia en todos los recintos, en todas las conferencias donde vamos, la educación infantil no existe. Y sin embargo es la primera etapa del sistema educativo. Bueno, primero muchas gracias a los dos y a las intervenciones que se han hecho, porque a mí me han hecho pensar, y eso verdaderamente no es poco. Quiero decir, tener una situación, o sea, que se pueda pensar sobre algo a lo que a uno le gusta y le apasiona, pues es una suerte. Yo agradezco, ¿verdad?, esto que ha sucedido esta mañana. Una reflexión muy breve sobre la innovación y cómo articularla después del contexto educativo. Cuando se dice que una organización para sostenerse ha de ser capaz de cambiar al menos al mismo ritmo al que cambia el contexto,
no se está hablando solo de educación, pero también de educación. Es decir, que hay una diferencia entre la modernidad y la posmodernidad, y es que la posmodernidad, el cambio es consustancial a la propia realidad de un modo distinto. Y además el modo de afrontar el cambio ya no se puede dar como se daba, es decir, por una pura acumulación, sino que hace falta tener la capacidad de desaprender, no solo de aprender más cosas, sino de desaprender. Esta es la reflexión breve sobre la innovación. Creo que además el concepto de competencia, que por cierto no tiene sentido demonizar con el de contenidos, solamente se pueden desarrollar competencias y ejercitar si se han adquirido contenidos y habilidades, pero va más allá. El concepto de competencia tiene mucho que ver, me parece, con esta nueva realidad postmoderna y con el modo de afrontar cómo vivir en la misma. Es decir, que una persona capaz de vivir en un mundo fuertemente cambiante ha de ser capaz de interpretar la novedad y ha de ser capaz de adaptarse de un modo distinto a cómo ocurría. Por eso los puros contenidos ya no valen. Sí, son imprescindibles, pero además hay que saber qué hacer con ellos de un modo innovador. Bueno, reflexión que cierro. Creo que se ha señalado con mucho acierto que el modo en que la educación tiene que afrontar cómo dar una respuesta adecuada, ¿no?, a esta realidad que es cambiante, tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la evaluación. Pero yo creo que es importante también que no perdamos de vista lo que se ha señalado con mucho acierto sobre las necesidades de satisfacer competencias que no estaban. Es decir, más allá de preguntarse qué es lo que un centro puede ofrecer desde su autonomía o qué es lo que un profesor puede ofrecer desde su perfil de profesor, creo que es importante reflexionar sobre si el centro y el profesor son capaces de ofrecer que el alumno sea capaz de resolver problemas, sea capaz de aprender a comunicarse, de obtener información y analizarla. Estas competencias que son imprescindibles para vivir en esta sociedad en esta y en la que viene, es que son la pregunta fundamental. Quiero decir que está muy bien que un profesor sea un excelente conferenciante y que tenga un compromiso con su actividad en la que le permita sentirse bien, pero la pregunta de si solo transmitiendo conferencias los alumnos van a poder desarrollar las competencias que son imprescindibles para vivir, es decir, para trabajar y para vivir, porque la dicotomía también, como se ha señalado, no tiene sentido. Es decir, que yo creo que esta es una cuestión importante y que hay, en este modo de instalarse ante el cambio en los tres niveles, en el nivel, digamos, de la administración, del centro y del profesor, no funciona mantenerse en la zona de confort, no funciona. Y por lo tanto hay que estar dispuestos a hacer lo necesario para ofrecer una respuesta que sea válida desde la administración, que permita el compromiso, la diversidad y que la haga posible. Me ha parecido fundamental esto que Ismael comentaba sobre el currículo. Efectivamente, la concepción del currículo puede bloquear muchos de los desarrollos. Desde los centros, ¿no? Autonomía, compromiso, pero la diversidad de opciones que pueden ser elegidas por las familias no pueden dejar fuera, si se satisfacen las competencias que son imprescindibles para vivir y trabajar. Y desde el profesor igual. Comprometerse con lo que hace y hacerlo del mejor modo, pero la pregunta de qué necesitan mis alumnos para formarse, para educarse, pues es también, me parece, imprescindible. Perdón, porque yo creo que este tío también. Muchas gracias. Bueno, respondo a todas comentarás, José Luis, qué ocurre con el gran mejor futuro y la sociedad a la que estamos encaminados. Yo creo que tenemos que empezar, digamos, lo decía, con las habilidades no cognitivas, ¿no? Una de ellas es adaptarse a los cambios.
ser rápido y rápido en el sentido de no es contradictorio con perseverancia, pero perseverancia es que empiezo un reto y lo finalizo, ¿no? Es decir, que es una cosa enfocada, ¿no? Pero eso no quita que también seas capaz de adaptarte a los cambios, que cuando se produzcan un cambio no solamente te deje fuera de juego o te desencuadre, ¿no? Yo creo que ese tipo de habilidades no es fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero tenemos que empezar a trabajar en ese ámbito. Yo creo que hay un mérito en ese sentido, es decir, yo creo que en la Comunidad de Madrid, en la parte, por ejemplo, de haber incluido en la asignatura de programación, tecnología y robótica en la ESO, de que cada vez más 125 públicos en primaria, en quinto y sexto de primaria, tienen la asignatura de robótica, es un paso, no digo que con esto estamos solucionando todo, ¿no? Pero desde luego tenemos que formar a nuestros jóvenes, que la Comunidad de Madrid y España no se quede fuera, digamos, de ese proceso de robotización, de automatización. Y yo creo que en ese sentido, al haberlo incluido por lo menos en secundaria de forma obligatoria desde primero de la ESO, sí que estamos haciendo, no digo que con esto se van a hacer, con esto estamos resolviendo todos los problemas, pero es un paso que no han hecho otras comunidades autónomas, por ejemplo, ¿no? La de trabajar en programación, tecnología y robótica, que evidentemente tenemos que hacer un proceso de acompañamiento de los docentes en esa formación. Bueno, pues estamos trabajando en esa cuestión y desde luego salen muchas cuestiones, ¿no? Cuando los robots van a hacer una parte importante de los trabajos que ahora mismo son los más rutinarios, como decía, que va a ocurrir, ¿no? Es decir, como la distribución de la riqueza, la distribución de la igualdad de oportunidades, todos los ámbitos son los que estamos empezando ahora a analizar, y porque tenemos que ser punteros en nuestro país y en la comunidad, ¿no? Se comentaba sobre bueno, comparar España con Estados Unidos. Bueno, y yo efectivamente, cuando decía antes lo de aprender de tus compañeros, aprender de tú enseñar también tus nuevas prácticas, aprender de tus centros educativos, tengo que agradecer que está precisamente aquí mejorando tu escuela pública, que es un ámbito, digamos que sí que está haciendo una contribución en ese sentido, ¿no? de enseñar, de aprender de buenas prácticas de otros centros educativos y tú enseñar las tuyas, que no es un proceso, digamos, muy costoso. Antes, cuando hemos creado medidas educativas que no eran costosas, que tenían buenos resultados, pues esta es una de ellas, ¿no? Y que es interesante. Comentabas, utilizo ejemplos de Estados Unidos porque, digamos, son artículos publicados en mejores revistas de investigación muy científicos, con una rigurosidad que hay detrás impresionante. Digo que hay dos investigadores a los que merece la pena seguir. Antes hablaba de Roman Fry, y otro de ellos es Raj-Chetty, de Stanford, muy centrados más en igualdad de oportunidades, en alumnos rezagados, y que son científicos, vamos, en mayúsculas, ¿no? Y bueno, sus análisis es importante seguirlos, entiendo yo, y en la medida de posible ir incorporándolos a España. Totalmente de acuerdo contigo que hay científicos españoles de gran nivel, muy apreciados en el extranjero, y eso habla bien de la universidad y del grado superior, de los centros de estudios superiores en España. Hay un aspecto que tiene que ver con inversión, por supuesto, sería absurdo decir que cuanto más gasto peor, ¿no? Ni mucho menos. Evidentemente que el gasto en educación y más de ayuda no es el único factor, también influye la eficiencia con la que se gasta, la distribución de ese gasto, y hay un factor que no es, digamos, de coste, que influye mucho en innovación, influye mucho en educación, que es el emprendimiento, ¿no? Esa mentalidad de emprender, de buscar ideas, ahí está, es que no cuesta mucho, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de Geos, la empresa de zapatos, ¿no? Pues fue un italiano que estaba un día en California, pasando mucho calor en Reno, y se abrieron unos huecos en el zapato y tal, porque bueno, estaba sudando y tal, y montó la empresa. Que decir, tampoco, a veces hay innovaciones para las que se necesitan infraestructuras, se necesita una red de ciencia muy importante, ¿no? Hay otras innovaciones que es con la idea, ¿no? Y que tengas, porque a lo mejor aquí, seguro con español, yo creo que en ingeniero no nos ganan, seguro con español se le ha ocurrido. Lo que pasa es que quizá lo que no se le hubiera ocurrido es patentarlo. Qué tontería hacer un hueco en los zapatos. De todas formas, yo en este punto también creo que es todo un contexto. Sí que creo que quizá en España no haya, sí, eso es lo importante, que a lo mejor nos estamos desplazando un poco. Sí que creo que en España quizá no hay tanto espíritu emprendedor como lo puede haber en Estados Unidos, pero es que tampoco sea el contexto para ver. En Estados Unidos, tú cuando te educas allí o cuando creces allí, o ya como ciudadano americano,
la gente que tiene un poder adquisitivo adecuado, vamos a ir estableciendo sesgos de población, si quieres. Directamente piensan que lo tienen todo al alcance, todo, porque cuentan con los medios que necesitan. Su mentalidad ya les hace pensar eso, les hace pensar que son capaces de conseguir lo que sean. Los deportistas, ya no nos vayamos a la ciencia, los deportistas tienen un sistema de becas que por eso Estados Unidos arrasa todas las Olimpiadas que hay. La mentalidad allí es diferente. La gente de un poder adquisitivo medio alto tiene todos los medios que necesita al alcance. En España, desde que nacemos, ya vamos con apreturas en todos los aspectos. Y eso también condiciona nuestra forma de desarrollarnos. Eso también lo condiciona. Efectivamente, en España hace falta previsión o aprender a patentar. Faltan muchas cosas. Pero también tenemos muchas otras. Tenemos una creatividad que no la tiene nadie más. Tenemos una persistencia y una perseverancia precisamente por las connotaciones que hemos tenido y por las dificultades con las que hemos tenido que formarnos y luchar, que tampoco las tiene tanta gente. ¿Qué nos puede faltar? El impulso, pero el impulso tiene que venir dado también desde el Estado, tiene que venir dado también desde las administraciones públicas, porque si no nos formamos en un contexto que nos permita pensar que podemos alcanzar cualquier cosa, tampoco nos lo vamos a creer. Con educación, por supuesto, es fundamental. Si no tienes, la educación es la base primordial, y a partir de ahí la formación y lo que quieras. Entonces, me parece un poco, es que me parece muy paradójico, porque lo que tú dices, efectivamente, hay que tomar las referencias, siempre va a haber que tomar referencias científicas que no se discutan, pero hay que saber contextualizarlas. Entonces, me parece muy paradójico que intentemos extrapolar unos datos de Estados Unidos en un contexto que no es... Y si realmente queremos aspirar a conseguir esos resultados, tendremos que poner ese contexto en España. Y si no, ese modelo que estamos usando de referencia hay que cuestionarlo porque a lo mejor no es válido en todos los aspectos. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que no quiero tampoco... obviamente hay que tener referencias, pero hay que tener las referencias que nos puedan aplicar, porque intentar pretender ahora tener una... Yo creo que hay determinadas cosas que no podemos tener, no porque no sean precisas, o simplemente porque el contexto no es así, y que a lo mejor no es el espejo donde debemos mirarnos, simplemente. Que ojalá pudiéramos, ojalá, pero la realidad es otra. Perdón. En un minuto respondería a los tres temas que quedan algunos comentarios que he dicho, como por ejemplo enviar SMS a los alumnos para sus motivaciones extrínseca, lo puedes hacer en España y los diferentes. Muchos de los ejemplos se llevan a que sean aplicables, entiendo yo. Sobre educación infantil, lo he comentado, he dicho que la educación infantil es una de las etapas educativas más importantes, es decir, y sin saber de qué habla una persona de educación infantil. Y desde luego, en fin, yo desde luego en las redes sociales creo que insisto muchísimo en eso, desde James Heckman, el profesor de Chicago, y un Nobel, y no un premio, bueno, iba a decir no un premio Nobel cualquiera, bueno, no creo que haya ningún cualquiera que sea un premio Nobel, pero vamos, que encima es un premio Nobel que tiene muchísima incidencia, ¿no? Pues que trabajáis en temas de estadística, de la la lana de Heckman, ¿no? Sí, que tiene una metodología que lleva su nombre y todo. En los últimos años lo que investiga es precisamente lo que hace falta es la etapa educativa más importante de todas. Él ve que la correlación entre las competencias cuando tienes 6 años y con los 18 es del 75%. Es decir, que realmente donde hay que incidir es de 0 a 6 años, incluso de 0 a 3, en donde sobre todo se forman las habilidades no cognitivas, la perseverancia de la tarea, el control de las emociones. Claro, pero es clave. Es que teóricamente se dice mucho, pero no se está haciendo nada. No, la tasa de escolarización de la comunidad de 0 a 3 años se cuenta de hecho como 4. Sí, perdona, pero hay una cosa que es muy claro, que es que no porque haya más niños escolarizados, si la educación que se da no es un modelo de calidad, es en perjuicio de esos niños. Entonces, ojo, porque una cosa es la cuantificación de los niños y otra es la calidad que se está ofreciendo. Eso es muy distinto. Cuando las ratios, perdona, ya que esta compañera ha tenido la posibilidad de ampliar, aquí las ratios que tenemos en España, en la Comunidad de Madrid, son horrorosas. O sea, 25 niños para una maestra de 3, 4, 5 años, 20 niños para una maestra de 2 años, 16 niños para una maestra con 1 año. Eso es una aberración. O sea, se están haciendo virguerías. Entonces, si queremos innovar, ¿en qué queremos innovar?
que haya más niños escolarizados, que el porcentaje en las estadísticas salgan que la Comunidad de Madrid tiene 40-50%. ¿En qué circunstancias? Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Respecto a tu opinión, lo que sí que creo es que tenemos tasas de población de las más altas del mundo, 48,4% del periodo de 0 a 2 años. Y lo cierto es que las evaluaciones del cuarto de primaria, que es la primera que hay a nivel internacional como referencia, en las últimas de Teams y Pills, en donde la Comunidad de Madrid, por rendir cuentas, por transparencia, hemos participado con muestra propia, que no son muy pocas comunidades. Andalucía y Madrid son lo que hemos hecho, por ejemplo, en Pills. La Comunidad de Madrid ya destaca a nivel mundial, digo que es una organización internacional en cuarto de primaria con división lectora en matemáticas y ciencia. Es decir, que no parece que la educación en las primeras etapas en la Comunidad de Madrid vaya muy mal. Según la opinión de varios organismos internacionales, parece que va muy bien. Y eso que perseverancia y eso que están todos alineados, que decía José Manuel, creo que efectivamente es clave que el centro, la familia, el sistema educativo estén alineados, y para eso la autonomía del centro es muy importante, porque si tú dejas que el centro desarrolle su propio proyecto y que la familia, porque sus preferencias son esas, elija ese centro, evidentemente vas a garantizar que están alineados por definición. Sí, lo que nos ha querido trasladar María, que no nos quedemos con el dato, que no nos vale mirar en cuarto de primaria que han conseguido. Claro. Esos niños tienen 1 y 2 años en infantil y que al final estamos primarizando el infantil y no tienen los recursos que tienen que tener para estar desarrollándose como niños de 1 y 2 años. Te dejamos a ti y lo cerramos. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver, respondiendo a Ángela y el tema del presupuesto, totalmente de acuerdo. El presupuesto educativo en España es ridículo en comparación con el presupuesto educativo de la OCDE o de la Unión Europea. Voy a dar solo un dato que viene en el panorama de la educación de la OCDE de 2017. España en 2014 gasta 4,3% del Producto Interior Bruto en educación, la media de la OCDE es el 5,2% y la media de la Unión Europea 22, la Unión Europea 22 países es el 4,9%. El presupuesto en educación es ridículo, totalmente de acuerdo. Segundo, además, por ejemplo, en Madrid el presupuesto en educación tiene una curiosidad, que es el siguiente. Si nos ponemos en 100 entre la escuela pública y la escuela concertada, en 2009, en 2015, la escuela pública está en 88, pero la escuela concertada está en 109. Hay poco presupuesto y se reparte de una forma curiosa. Entonces, ¿tenemos un problema de presupuesto? Por supuesto, eso sin duda. Lo que no estoy de acuerdo en absoluto es sobre el tema de Estados Unidos. Yo no soy antiamericano en ningún caso, creo, lo digo solamente con curiosidad, creo firmemente que el cine clásico americano es la mayor contribución cultural de la historia de la humanidad probablemente. Lo digo así de simple, me parece impresionante culturalmente, pero ahora Dios me libre de ser una sociedad como la de Estados Unidos en España. Dios me libre. Es decir, es terrorífica. El sueño americano está muy bien reflejado en el cine americano, esa destrucción del sueño americano, así que cuidado con esas cosas que yo creo que Perdón, a lo mejor han sonado así, ¿no? Solo me refería a la parte tecnológica e innovadora. Vale, perdón en ese caso. Y otra cosa es solo, una cosa es lo que decimos, otra cosa es el discurso social que se transmite. Si yo hablo permanentemente de innovación, lo que estoy haciendo socialmente es decir que ese es el problema de la educación, que ese es un truco, es decir, todos sabemos cómo funciona esto. Entonces, lógicamente es lo que se estaba haciendo. En cuanto a lo que ha dicho María de la educación infantil, totalmente de acuerdo. De hecho, que si yo no recuerdo mal, la educación infantil ahora mismo tiene aspecto asistencial, que a mí me asombra. 0,3 según el claro, ministro Ver. que a mí me asombra. Bueno, el mismo ministro, por cierto, que dijo que música y plástica eran asignaturas que distraían. Sí. Quiero decir que, para poner un ejemplo de la idea que hay de educación infantil, para mí es fundamental, desde luego, y estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Y en cuanto a lo que ha dicho José Antonio sobre la innovación, pues me voy a poner siempre un filosófico, pero muy breve, ¿eh? No se me va a dormir nadie. Pues es lo siguiente, se ha hablado del cambio en la posmodernidad, se ha hablado de la realidad posmoderna, yo prefiero llamar la realidad del nuevo capitalismo, no tengo, a lo mejor os lo explico otro día si se quiere, no la llamo realidad posmoderna, la llamo realidad del nuevo capitalismo, y entonces, lo he dicho antes, se trata de crear un sujeto débil. ¿Alguien cree de aquí que un sujeto débil va a transformar el mundo? Es que estamos haciendo un discurso social, para volver a un discurso social muy curioso. Estamos hablando todo el rato de adaptarse, porque no hemos hablado de resistirse. A lo mejor hay que educar también para resistirse, con todo lo que nos está viniendo encima. Y no estamos hablando de adaptarse. ¿Qué tiene que hacer la educación para adaptarse a los cambios? Bueno, a lo mejor la educación lo que tiene que hacer es resistirse a los cambios.
porque lo que está ocurriendo es terrible. Y sobre la clase magistral, yo doy clase magistral, lo digo así de claro, yo doy clase magistral de forma casi permanente, a mí es la clase que me va y yo creo que mis alumnos están bastante satisfechos conmigo. Quiero decir que una clase magistral puede satisfacer competencias perfectamente, igual que una clase de aprendizaje cooperativo, lo he dicho al principio, me parece que eso es algo fundamental, y que una clase magistral no se trata de recibir contenidos, se trata de recibir contenidos de forma crítica, y eso es muy importante para resistirse también. Estamos recibiendo contenidos permanentemente, nos están dando clase magistral permanentemente. A los alumnos a aprender a estar en una clase magistral pensando críticamente lo que se está diciendo. Voy a poner el último ejemplo. ¿Saben ustedes lo que ha ocurrido hace poco con Facebook? Consiguieron los nombres de determinado tipo de clientes, empezaron a bombardearles con mensajes y han influido en elecciones en Estados Unidos y en elecciones en el caso del Brexit. Y eso es también porque la gente no está aprendiendo a recibir clase magistral a lo mejor. Lo dejo ahí, porque creemos la idea de que todo es interactivo y probablemente sea muy falso. Casi nada, por no decir nada, es interactivo. Nos están imponiendo discursos y estamos aprendiendo ¿a qué? A adaptarnos a ellos. Bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento de aprender a resistirse. Me ha pedido Ismael una matización de algún dato que ha dado él. No quiero entrar en un reporte, pero le voy a permitir que... Sí, bueno, cuando hablas de gasto es evidente, ¿no? En educación que tienes que hablar de gasto por alumno. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es la evolución del gasto por alumno. Si hay más alumnos, menos que desde 2009, que han ido a un tipo de educación, por lo tanto, evidentemente hay ese incremento. El gasto por alumno en la concertada no es más alto que en la pública, que es la relevancia. Ahora se habla de gasto público sobre el PIB. Volvemos a lo mismo, es que desgraciadamente España tiene menos población joven. Por lo tanto, el gasto público por el PIB no es la comparación, porque si tienes menos jóvenes, tenemos un punto menos de jóvenes, tenemos una sociedad envejecida en España, en relación a la OCDE y a la Unión Europea, pues eso sí que al final tiene una traducción en gasto público sobre el PIB. Yo no he dicho que la educación se tenga que adaptar a nada, hay un proceso de robotización. Eso digamos que no ha venido impuesto por nadie, sino puesto en tecnología, cada uno haga lo que quiera. En educación infantil, bueno, la Comunidad de Madrid tiene una red de escuelas infantiles de más de 400 centros educativos, se hace un esfuerzo muy importante, tenemos realmente un trabajo muy importante que se hace en educación infantil, y yo creo que desde luego que es clave, porque es la que asenta los experimentos, y he dicho que es ni más ni menos que la etapa educativa más importante de todas. Y la última, ahora siempre que tener la clase magistral, varias cuestiones. Una, tiene su lugar, yo lo creo finalmente, para los cimientos. La clase magistral tiene que ser una parte muy importante, relevante de la educación, y que se puede complementar por otro tipo de metodologías, digamos, que mejoran la motivación. Pero sobre todo una cuestión: si tú estás contento con la clase magistral y tus alumnos están contentos, yo no tengo nada que decir. Respecto a los datos... Respecto a los datos, brevemente, datos publicados por comisiones obreras, entre los años 2008, 2009, 2015 y 2016, en unidades, es decir, número de escuelas, la escuela pública desciende un 4%, mientras que la concertada sube un 2%. En número de alumnos, la escuela pública sube un 2,5% y la concertada un 3,5%. Y en número de presupuesto, la escuela concertada sube un 6%, la escuela pública baja un 15%. Perdón, la escuela, y por esto termino, porque estos son datos, no, se pueden discutir los datos. Desde 2009 no ha habido incremento, a 2016 no ha habido incremento del 15% de alumnos, esos datos son incorrectos. Quizá lo que estás haciendo es el crecimiento acumulativo, año a año, porque desde 2009 a 2015... No, claro, de año a año, entre 2009 y 2015, 3,5% acumulativo, estaremos hablando de un crecimiento del 25%. Claro, 3,5%. Tasa acumulativa, 6 años. De esas 400 escuelas de educación infantil de la Comunidad de Madrid, como dato, decirte que casi el 70% están en manos de empresas privadas. Y ahora lo vamos a tener en la matriculación, ¿no? Veremos si las unidades de los centros públicos continúan cuando hay demanda, veremos si se abren los concertados cuando a veces no tienen la demanda suficiente. Al final, muchas veces lo de la demanda de la oferta es que te ofrecen, ¿no? Hablamos de la construcción de centros y que los centros públicos tardan en llegar y como está 12 años. Y vemos centros concertados que de un año para otro han crecido, tienen la piscina,
hasta polideportivo y hasta capilla. Pero bueno, que es otro debate, yo creo que Creando Ciudadanía puede haber apuntado muchas más cosas de las que hablar. Este espacio estará siempre disponible y sobre todo agradecer a Ismael y a Enrique que hayan estado aquí, posturas difíciles que en algún caso han tenido que defender, pero eso es lo bueno, ¿no? Hemos coincidido en muchas cosas. Lógico, además. Todo el mundo de la educación y lo digo Se han portado medianamente bien y al final es lo que nos tenemos que quedar. Un debate que yo creo que es sin mirar el crecimiento, solo de un año. Vamos a tener que hacer otro debate sobre la Ese debate lo dejamos para otro día. Es imposible que en el 2015 el crecimiento pase a 3,5 solo en el último año, que ya el desaceleración el anual, acumulativo, 3,5 año a año, que 6 años, 3,5 acumulativo. No, es imposible. Eso es imposible. No vamos a tener que